Vuelta a la fase anterior a la que estaba atravesando la gente de Córdoba en la sierra, fundamentalmente en La Falda, con lo conocido de hecho público, con Huerta Grande, con Villa Yardino, con Valle Hermoso, 4 localidades que acordaron la vuelta a la fase 1 al menos por 48 horas. Durante todo este fin de semana tan especial, con muchas reuniones ya pautadas, ya pactadas por el Día del Padre, estas localidades de las sierras de Córdoba tomaron la decisión en conjunto entre los diferentes intendentes, entre los 4 intendentes, de la vuelta a la fase 1 tras conocerse 2 casos positivos de COVID-19. Y también hay una polémica al respecto porque hay otras localidades de las sierras, y ya vamos a estar encargándonos al respecto, que deciden habilitar el tránsito para la gente que pueda deambular por el lugar. No les gusta denominar turismo a esto, no es turismo, pero sí el libre tránsito entre los transeúntes, entre localidades vecinas. Es el caso, por ejemplo, de la Cumbrecita. Vamos a ver qué pasa en la zona de La Falda, en la zona de Villa Yardino, reiteramos Huerta Grande, Valle Hermoso, en donde este fin de semana cambió la fisonomía de la comunidad después de esta decisión política, después de esta acordada entre los 4 intendentes de volver a la fase 1. ¿Cuál es la fase 1? Solamente la apertura de las superficies de expendio de alimentos, solamente las superficies de expendio de medicamentos, las farmacias, y ya, ¿no? Con un solo representante de grupo familiar para salir, ¿no? Nada más. Recién comentábamos en Río Cuarto, se sigue en aislamiento, se sigue en distanciamiento, mejor dicho, y una única persona que puede dirigirse hacia el centro de compras. De todas maneras, nosotros estamos en otra fase y hay expectativas a ver qué anuncia el gobernador Schiaretti, qué se anuncia desde el COE Central. Siempre hay un par de reuniones en la semana para analizar cómo evoluciona o no el aislamiento y el distanciamiento en cada comunidad de la provincia de Córdoba. Esto va muy dinámico, va cambiando permanentemente, y es el caso, por ejemplo, de los diferentes cordones serranos de la provincia de Córdoba. Una cosa es lo que está pasando en Calamuchita, por ejemplo, ¿no? Con esta polémica, si se quiere, decisión de la Cumbrecita de abrir sus puertas al libre tránsito. Ellos no dicen que es turismo, pero abrir la puerta para el libre tránsito en la Cumbrecita. Por otro lado, está la decisión que se tomó, decíamos, desde el viernes pasado, en La Falda, en Villa Yardino, en Valle Hermoso, en Huerta Grande, y vamos a hablar con Marcelo Rodríguez, que es el presidente del Consejo Deliberante en Huerta Grande, para que nos cuente cómo atravesaron este fin de semana. En un principio se tomaron 48 horas como decisión de vuelta a la fase anterior, a la fase 1, puntualmente como explicábamos recién. Marcelo, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula, buen día a toda la audiencia. Bien. Bueno, es para conocer un poco, ¿no?, el detalle, cómo se desarrolló esta medida que empezó a regir. ¿Desde cuándo, Marcelo? Bueno, a ver, en sí hubo, o sea, lo que vos estás explicando fue quizás una información inicial que realmente después, bueno, hubo que entender que, bueno, no era parte de la totalidad de la realidad, ¿no? Si bien en La Falda, donde están los casos y donde el intendente plantea que por 48 horas, o sea, hasta el día de hoy, se volvía a fase 1, en Huerta Grande, en Villa Yardino y en Valle Hermoso, la verdad que no se ha vuelto a fase 1, no se volvió a fase 1. Y bueno, ahí se está trabajando el COE Central, conjuntamente con el COE Departamental, por supuesto también los COE de los respectivos municipios, con la finalidad de, bueno, entender a ver hasta cuál es el alcance y cuál es la problemática de la pandemia esta que realmente nos aqueja permanentemente. Claro, todo surge a partir de la detección de 2 casos positivos de COVID-19 y ahí se empieza a desencadenar esta serie de cuestiones que en un principio arrojaron esta acordada entre los 4 intendentes que finalmente la vuelta a la fase 1 se concretó solo en una localidad, no en Huerta Grande, decís. Exactamente, así es, tal cual lo planteamos. Bien. La gente que se contagió el corona fue, bueno, fue una persona en definitiva que fue a trabajar a Villa Dolores. Villa Dolores, sí. A Villa Dolores exactamente, a colocar una alarma. Cuando volvió, bueno, contagió a su concubina, a su señora,
y bueno, ahí empezó la parte del problema o parte de lo que fue la propagación del corona. Claro, y ahí se activa todo lo que es el protocolo, ¿no? El mapeo de contactos, el hisopado con el mapeo de contactos. En el caso de Huerta Grande, ¿qué tipo de protocolo se activó y con quiénes? ¿Se llegó a hacer más o menos el mapeo de contactos? Sí, por supuesto. Bueno, acá por determinación del COE de Huerta Grande y conjuntamente con el trabajo con nuestro intendente municipal, Matías Montoto, lo primero que se hizo fue tratar de controlar un poco los accesos tanto con norte como sur, y bueno, después también en base bueno, algunos posibles cercanías o tratos con algunas personas que estaban allegados a esta gente que dio positivo, se hicieron también algunos test que, bueno, favorablemente resultaron negativos, así que estamos a la espera de ver si se concluyen algunos más que habían por ahí en posibilidad todavía de esperar los resultados, pero suerte hasta el día de hoy en Huerta Grande no hemos tenido ningún tipo de Claro. caso Marcelo, positivo. ¿y cómo hacen, por ejemplo? Porque practican un hisopado, después tienen que practicar un segundo que tiene que dar también negativo para quedarse completamente tranquilos. Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, en La Falda se volvió a fase 1 y en el resto de las localidades no, decís? Son localidades que para el que no conoce, el que está escuchando por ahí, son muy cercanas, son prácticamente continuas. Entonces, ¿cómo hacen con el tránsito de gente, por ejemplo, que va y que viene? ¿Cómo hacen con los controles? Bueno, lo primero es que la Municipalidad de La Falda hizo un mapeo de toda esta de las personas que estuvieron en contacto. Y bueno, ahí esas personas, bueno, están en este momento en su casa, están yendo de un municipio al otro. También, como bien vos decís, realmente sí parecen barrios diferentes dentro de un mismo municipio, aunque son municipios diferentes. Uh-huh. Este hecho de trasladarse de un lugar a otro hace que cada municipio tenga también su control de, bueno, ver, primero si es realmente necesario el tema del traslado de un municipio al otro. Claro. Y en segundo lugar, o sea, que tenga que reúna alguna condición de necesidad o la documentación con la finalidad de llegar de un municipio a otro. Y en segundo lugar, bueno, que no esté incluido dentro de esta gente que estuvo en contacto para que, bueno, esto no se propague de una manera exponencial o que nos genere una complicación a todos los municipios de la zona. Claro. Marcelo, recién explicábamos mientras estábamos conectando que son permanentes las reuniones con el COE central, los COE regionales, que un par de veces a la semana se va analizando todo el tiempo la situación. El contacto entre los 4 intendentes de estas 4 localidades puntualmente es permanente, trabajan en conjunto. Esto que decís por ahí, en La Falda se tomó una decisión y el resto acordó otra cosa. ¿Cómo es el comportamiento habitual? Sí, trabajan en conjunto, trabajan permanentemente en contacto, no obstante, cada intendente tiene la decisión la decisión política, la decisión de controlar este tema, y fundamentalmente, como en La Falda fue donde están los focos y donde se está generando el problema, de que por ahí se tomó una decisión que inclusive se la tomó, por lo que tengo entendido, provisoriamente, con la finalidad de, bueno, ya si siguen creciendo, si son muchos los casos, bueno, ahí sí ya se va a determinar. No obstante, este fin de semana volvió toda fase 1 y, bueno, los negocios estaban totalmente cerrados, salvo como lo que fue en la fase 1, aquellos comercios que eran indispensables para la alimentación de la población. Claro, esenciales. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si, o sea, hoy ya hay actividad normal en La Falda? ¿Se dejó la fase 1 de lado? No, creo que todavía no se dejó la fase 1 de lado, están a la espera de algunos resultados, están evaluando seguramente, pero en el día de hoy es muy posible que o se acentúe esa determinación o que se esa decisión de haber vuelto a fase 1. Claro, y en el caso, ustedes estarán pendientes también con sus hisopados y demás, en el caso de dar, por ejemplo, un segundo hisopado positivo, ¿hay expectativa o tienen planeado resolver la vuelta a la fase 1 como una de las posibilidades, o están pendientes de lo que resuelva el COE regional? Sí, fundamentalmente nosotros trabajamos mucho con el COE regional y
bueno, un poco es consensuar, o sea, tampoco es volver a fase 1. Sí, primero es si no tenemos realmente ni un caso, y si hay algún caso, bueno, es ver y evaluar qué dimensión puede tener de propagación. Pero la idea es, por lo menos, por el momento, no volver a fase 1, sino continuar como veníamos estando, pero con extremar los cuidados, eso sí. Claro, se sigue la utilización del tapaboca permanente, el distanciamiento, ¿no? Y la campaña permanente del uso del alcohol en gel, lo que estamos haciendo todos en Córdoba, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Marcelo Rodríguez, muchas gracias por el contacto con Puntal AM y ojalá que, bueno, que no tengan que volver a fase 1 como La Falda. Bueno, esperemos que no, esperemos que esto de alguna manera no sea lo más leve posible a todos, a toda la provincia, a todo el país. Es un sistema complejo de lo que es el contagio, que realmente, bueno, nos tiene preocupados. La verdad que más allá de modificar en cuál fase estamos, lo bueno sería poder controlarlo y que la actividad se reanude con la finalidad de que la gente, bueno, no siga deteriorando su economía. Un abrazo, muchísimas gracias por el contacto, Marcelo. Gracias a vos, Virginia, y realmente un gusto. Río Cuarto es la ciudad de mi mamá, a la que le mando un beso en cualquier lugar donde se encuentre. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué apellido era tu mamá? López, Delia López. Bueno, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Gracias a vos, que tengan un buen día todos. Un buen día. Bueno, ahí está la producción de Virginia Gelis, como siempre, con las noticias de aquella parte, decíamos, ese cordón serrano, que como decía Marcelo recién, solo La Falda tuvo que volver a fase 1, finalmente Huerta Grande, Villa Yardino, Valle Hermoso, acordaron no tomar esa decisión, por lo menos ya, en lo inmediato, y están a las expectativas de los resultados de los hisopados y lo que resuelva siempre el COE regional y central, así que seguiremos de cerca esto y te lo informaremos en Puntal AM. Ahora